Y tenemos un análisis pendiente, pero les quiero preguntar a Eduardo y a Óscar cómo están los números hasta ahora con el 95% aproximadamente, Eduardo, de los votos escrutados. Sí, bueno, estamos en 47,1 el sí, 48 el no, 1,3 de votos en blanco y 3,6 de votos anulados. Ese es el último dato de la Corte, al 95% más o menos de avance del escrutinio. Es decir, ya hace rato que venimos con números que se mueven una décima para un lado o para el otro, no más que eso. Por lo tanto, prácticamente estos son los datos oficiales a la espera de los votos observados, pero que hoy la diferencia entre el voto por el no más el voto en blanco es mayor que la totalidad de los votos observados. Por lo tanto, si esto sigue así, no habría que esperar los votos observados, sino que ya quedaría definido que la ley se mantiene sin necesidad, incluso bajo el supuesto de que todos los votos observados fueran para el sí. Es decir, claro, tampoco en ese supuesto, que no es habitual ni mucho menos, podría darse el otro resultado. ¿Alguna otra particularidad, Óscar, para destacar de estos números? Bueno, no, claramente... si los votos observados siguen la tendencia habitual, la diferencia que está haciendo 0,9 probablemente se amplíe a 1,1, capaz que 1,2, que es lo que ocurrió en el balotaje. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, en noviembre del 19, de cada 100 votos observados, fueron 60 para la calle Pou, 37 para Martínez y 3 en blanco y anulado. Y esa es una proporción que también se dio en octubre en cuanto a los bloques, y es bastante estándar que la izquierda siempre tiene un porcentaje un poco menor en los observados que en el conjunto. Una gente que me escribía ahora el alto porcentaje de votos anulados y me explicaba. Sí, no, a ver, hay una cosa que es la siguiente. El voto anulado está dando 3,6. El voto anulado más en blanco, en octubre del 19 da 3,6. Es decir, ¿qué es lo que ocurre a nuestro entender por cifras nada más? La gente entendió el final, le cayó la ficha, que votar en blanco era votar para un lado, en favor de la LUC. El que vota anulado dice, yo no quiero saber nada, ni. Y que ni era solo anulado. Mientras que en una elección normal tanto da, lo mismo anulado que en blanco. Y además hubo una campaña informativa que no confunda. El voto anulado es si es así, si es de esta otra manera es en blanco, y claramente los números dan a entender que la gente, el bloque voto anulado sigue siendo el mismo. Entendió que se equiparaba el anulado aquí al blanco de las elecciones nacionales. Al anulado más en blanco. Al anulado más en blanco. ¿No? Entonces dio lo mismo. Y el 1,3 de voto en blanco, ahora sí, es un voto claro de gente que está por la LUC y no quiso apoyar al presidente. Esto además se vio en alguna gente que se expresaba a favor del voto en blanco, tanto a nivel de medios como a nivel de entrevistas. Es decir, que ese es un voto distinto al voto neutro y distinto al en blanco. Está claro. De hace 2 años. Eduardo, tenemos que esperar, decías que no, los votos observados no se necesitan para saber el resultado final, pero sí para saber si el voto por no, sin los votos en blanco, le ganan al sí. Bueno, si suponemos un comportamiento habitual, no. Si hubiese algo extraño, sí, porque matemáticamente podría darse. Pero hoy la distancia, en este momento, son unos 20.000 votos a favor del no. Pero además, si tomamos en cuenta, porque la pregunta es, ¿el no contra el sí o el no y en blanco contra el sí? No, el no contra el sí. El no contra el sí son unos 20.000 votos de diferencia en este momento, y tenemos 34.000 y pico de votos. Tendría que ser muy grande la tendencia. Tendría que darse más de un 2-1 a favor del sí, que no es el comportamiento habitual. Y si se mantiene la tendencia, el voto por no estaría un 1% por debajo de lo que votó la coalición de gobierno en las elecciones. Lo que votó la calle Pou en la segunda vuelta. En la segunda, calle Pou en la segunda. La calle Pou en la segunda vuelta. Sí, un poquito menos probablemente si los observados siguen la tendencia habitual,
sería un 0,8, 0,7, pero lo que a esta altura parece claro, si no hay algún cambio de comportamiento, que el no está por debajo del resultado que obtuvo la calle Pou al llegar al balotaje. Solo el no, sin sumar los blancos. Sí, bueno, claro, pero Claro, el blanco tampoco no los era blancos un- entonces se puede interpretar como un no voto. era un voto Está claro. interpretable a favor de la calle Está Pou. perfecto. Yo no estoy hablando de la LUC, no estoy hablando del resultado jurídico. Está clarísimo. ¿no? Está clarísimo. Y ahí da la impresión que, bueno, es un retroceso. Es un retroceso. Es un retroceso. Esto está fuera de discusión, ¿no? Sí, sí, tan claro, Oscar. Y sí. Digo, porque uno podría decir, ¿no? Habiendo avanzado, ya lo hablamos en otro bloque, ¿no? Habiendo avanzado, que avanzó en el gobierno, habiendo tenido la pandemia, que le jugó a favor, en fin. Pero a pesar de eso, solamente pierde un 1%, ¿no? Sí, pero esto sería válido en un periodo normal, sin la pandemia. Sin la pandemia. Sin la forma Sí. en que posicionó la pandemia el presidente, Sí. ojo, en Uruguay, en Alemania, Sí, en la India, en sí, Japón, sí. porque hemos visto Sí. encuestas de Todos nos 14 preguntamos- países. Perdón, todos nos preguntábamos al comienzo de la pandemia si iba a terminar siendo a favor o en contra del Claro, gobierno, ¿no? bueno, Entonces terminó a preguntábamos eso, favor claro. por la forma en que lo manejó, la forma en que se manejó su imagen, los resultados que obtuvo el país, sin ninguna duda, este referéndum, desde el punto de vista socioeconómico, no cae en el mejor momento para el sí. No es un país que esté ferozmente enojado, ¿no? Un país que se ha tranquilizado. Esto es un buen escenario para el no. Entonces, no nos parece que corresponda científicamente analizar esto como una elección que en los 2 años necesariamente hay que retroceder, porque realmente el gobierno ha empezado en estos últimos meses como elemento más Cuestiones discutible, desgastantes, ese tipo de discutible. cosas. No repasé cuando dije lo del no respecto de los votos de la calle, los del sí respecto del Frente Amplio, entonces ¿cómo sería? Tal cual está. Y está al Frente Amplio Igual, o a Daniel Martínez. Bueno, a Daniel Martínez, correcto. No, pues no es lo mismo. No, ya sé que Respecto no es a lo mismo, Daniel sé que no es lo Martínez, mismo. Daniel Martínez. está en este momento un 0,1 por detrás de lo que fue el primario. Ajá. Si suponemos que el comportamiento de los observados es similar, va a terminar probablemente en 0,1 detrás de lo que obtuvo Daniel Martínez. ¿Y esa valoración? a su Bueno, no, juicio? la valoración es que la izquierda que salió golpeada, porque ahí sí cabe esperar un retroceso, porque no solo perdió el gobierno, sino que además en esa pérdida de gobierno se notó, por lo menos, hasta que aparecieron las firmas para la LUC, como algo que estaba deprimido, Sí. ¿no? Se le soltó la mano. Que estaba golpeado. Fue un golpe que lo dejó al groggy. lo Que, dejó bueno, groggy. para dejarlo groggy, efectivamente. Y bueno, lo que está demostrando esto que por lo menos queda igual. Y que la diferencia entre lo que podría ser el voto actual de la izquierda o del Frente Amplio y este 47% es lo que logró la izquierda entre octubre y el balotaje. Es decir, ese voto que la izquierda todavía no logra capitalizar electoralmente para partido de izquierda, que gente que está más hacia partido de coalición, pero no hacia el oficialismo puro, no hacia el presidente. Sí, ¿no? sí. Y ahí hay colorados, algunos Sí. blancos y conformes. Y ahí hay otro plano más del análisis que tiene que ver no tanto con la cantidad de votos, sino con la cuestión del espíritu que le impulsa a la oposición a este resultado, ¿no? O sea, Bueno, fue un empuje el a ver. conseguir las firmas y es un empuje nuevo esto, ¿no? En términos futbolísticos, sobre el cual no tengo capacidad para opinar, pero es lo que uno siente cuando va perdiendo e hizo un gol. Bueno, al diablo, ya empiezo a pelear el partido, Está claro, ¿no? está claro. Y lo mismo para el gobierno, estar ganando y le viene un gol que lo deja al diablo. Ahora me pueden empatar, digamos. Lo traduzco muy No, está simplistamente, bien, que está no es bien. mi estilo. Pero realmente cambia el ánimo de la oposición y tendría que cambiar el ánimo del oficialismo y del elenco presidencial. Porque si no cambia, sería una señal preocupante. Bueno, ya se habla de una reunión de la vicepresidenta con legisladores, o sea que por ahí sería el camino entonces, no solo del oficialismo, sino con legisladores de la oposición también. Buscando consensos, acuerdos, decía Nicolás. Sí, pero no es una reunión del presidente con No. los líderes de No. todos los partidos, incluyendo la oposición, ¿no?
es un escalón menor que sitúa, me parece, como que los acuerdos son del plano legislativo y no de gobierno. ¿Qué está pasando con la coalición? El entender que la coalición funciona haciendo acuerdos en el Parlamento para aprobar leyes y no para acordar las decisiones de administración, de gobierno, de política exterior. De hecho, pasó con la ley de urgente consideración. La ley de urgente consideración va del Ejecutivo sin haber discutido con los socios de la coalición. Sí presentada, pero no discutida. Y la discusión sobre la ley se da en el plano legislativo. Y así ha sucedido también con el presupuesto, con la rendición de cuentas, es decir, hay poca negociación afuera y se centra la discusión parlamentaria, y de hecho hoy en la tarde, cuando el presidente habló, también habló en esos términos de que la resolución se había dado y que en la democracia la mitad más uno de los votos en el Parlamento le daba la posibilidad de aprobar la ley. Es decir, centra la discusión política en el ámbito parlamentario y no a nivel dirigente o bueno, básicamente dirigente, es decir, de las altas dirigencias de los partidos de la coalición y con la oposición. De hecho, de las pocas reuniones que ha habido de ese estilo fue cuando presentó la idea del TLC con China. Ha habido muy pocas reuniones, y no sé si no fue la única, del conjunto del sistema político, y bueno, y tampoco fue conjunta cuando la pandemia, fue por separado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones son lo que estamos como visualizando, que de alguna forma está siendo solicitado, pedido, no solamente por la oposición, sino que hay actores de la coalición que también están en esa línea, no de ahora tampoco, ya de hace desde casi que el comienzo de este gobierno. Sí, yo creo que un problema que hay, digo, un kit que hay que tener, nos da la impresión que el presidente, en su cabeza, ve un régimen donde el presidente es el que manda. Exacto. No un espíritu de coalición. Digo, honestamente sentido, ¿no? Y que lo que necesita es una mayoría legislativa para aprobar leyes, no una coalición para cogobernar. Da la impresión, cuando él habla, cuando expresa, que él tiene esa visión. La visión que tuvo Jorge Valle y Julio María Sanguinetti para hablar de las dos coaliciones anteriores que hubo en Uruguay era otra. Era la coalición es para gobernar. Las medidas de gobierno se discutían entre Partido Colorado y Partido Nacional. Incluso el gobierno Valle fue casi triangular, porque eran dos del Partido Colorado, Valle y Sanguinetti, y Luis Alberto Lacalle por el Partido Nacional. Y son dos concepciones distintas. Ahí la concepción es que el presidente era el presidente, pero asentado en una coalición y con otros dos o con uno solo, el acordando las decisiones. Y por supuesto las leyes, pero también todas las medidas de gobierno, hasta cambios de ministros fundamentales se discutían a nivel de coalición. Se cambió el gobierno siguiente, el ministro de Relaciones Exteriores, en acuerdo con el Partido Nacional. Se cambia el gobierno de Jorge Valle, el ministro de Economía, en acuerdo con el resto del Partido Colorado y con el Partido Nacional. Y en cambio aquí la concepción es más de un modelo como es Estados Unidos. El presidente gobierna por sí solo, nombra, remueve a los ministros, toma las decisiones y necesita, allí se le dice Congreso y no Parlamento, necesita el Congreso cuando necesita aprobar las leyes o obtener lo que en Uruguay se le dice una venia, una anuencia, le dicen allí. Entonces son dos modelos distintos. Y la idea que tenemos nosotros es que el presidente está muy convencido de ese modelo, digamos, presidencial puro de tipo norteamericano y no del modelo uruguayo que viene de 1934, que es definido como un modelo semiparlamentario. Bien, queda pendiente todavía. Querían aportar algo de la campaña porque Iturralde lo puso sobre la mesa en la entrevista que le realizábamos. ¿Algún balance de lo que fue la campaña en el marco de este referéndum? No, sin duda yo creo que es de las peores campañas que podemos recordar. Totalmente. En cuanto a nivel de discusión, a agravios, y creo que acá nadie puede tirar la piedra para el otro lado. Digamos, ni del sí contra el no, ni del no contra el sí, porque hubo de los dos lados un nivel malo, a ver, con excepciones, con muchas excepciones, ¿no? Y sin dudas, con debate de alto nivel en algunos casos.
pero las campañas en sí tuvieron un nivel bajo, y creo que hay un elemento importante que hace a cómo se desarrollan las campañas, que son las redes sociales, ¿no? Ahora, las redes sociales por sí solas es lo que pasa en las redes sociales y en determinado nivel. Lo que estamos viendo es que las redes sociales hoy sirven como un elemento de posicionamiento político, no por lo que pasa en las redes, sino por lo que se replica después, que son los medios de comunicación. Es como un agravio en Twitter es levantado por los medios de prensa e incluso es motivo para una entrevista central por un agravio. Cuando en el origen era al revés. Era al revés. Las redes se levantaban de los medios, bueno. ¿no? Ahora los medios se hacen eco de las redes. Y en Uruguay hemos visto comunicados oficiales solamente en Twitter. Sí. Los ministros se pronuncian y responden solamente en Twitter. Bueno, el presidente anunció cambios de ministros en Twitter. En Twitter, ¿no? Bueno, pero claro, el tema es que el nivel de discusión en Twitter suele ser más agresivo, ¿no? En términos generales, sí. En política también, no en Uruguay, en todo el mundo donde se desarrolla, pero si una discusión agraviante en Twitter es motivo de replicarse en los medios tradicionales y de posicionamiento político, es un incentivo para que eso se lleve adelante. Pero además, Eduardo, ¿no? O sea, no podés desconocer la realidad de las redes, la realidad de la tecnología hoy, la realidad de los medios de comunicación, pero es que eso atente contra la liturgia de la institucionalidad. Ese es el punto. Sin dudas. Sin dudas. Bueno, entonces la campaña creo que en realidad lo que deja es un nivel malo y en cierto tono o cierto grado de preocupación de cara a lo que se viene. No solamente elecciones 2024, sino el vínculo político, de diálogo, de esto que venimos, porque discursivamente hay un conjunto de actores convocando al diálogo, pero que no se condice con otras acciones que se están llevando adelante. Y porque tenemos temas gravísimos en el país que hace décadas que se arrastran, ¿verdad? Que reclaman por un acuerdo partidario urgentísimo, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta que hay que analizar que hay dos periodos, o dos tiempos. Uno es el tiempo donde el diálogo es conveniente, pero no imprescindible, que es qué hace el gobierno o qué leyes se aprueban desde mañana, 28 de marzo, hasta fin del 24 o comienzos del 25. Pero el otro tiempo es que hay temas para discutir y resolver que van a atravesar muchos gobiernos. Por ejemplo, la seguridad social. Claro. Y ahí que una mayoría se arriesgue a hacer reformas de fondo sin consenso global, consenso no es unanimidad, pero sí, un consenso amplio, amplísima mayoría, diciendo, bueno, yo tengo mayoría, es muy riesgoso para el futuro de un país, entre otras cosas, porque si se modifica algo trascendente, que implique incluso que pueda haber inversores, lo que sea, por una mayoría contra una minoría, dice, pero el diablo, ¿y esto se mantiene después del 24? Totalmente. Hay una retracción a la aceptación de esa ley. Le recuerdo un ejemplo, la reforma de las AFAPs, por ejemplo, el solo hecho de que el Frente en una campaña electoral estuviera chichoneando con ir para atrás, eso preocupaba mucho a los empresarios, se preguntaban qué iba a pasar, ¿no? O sea, eso afecta enormemente la confiabilidad de la inversión. Exacto, pero y aún en cosas que no son leyes, en materia política exterior, hay una cosa que es esta, se sabe que Brasil cambia de un extremo al otro y cambia 1%, un grado, la política exterior. Itamaraty no se mueve. Itamaraty, las Fuerzas Armadas, los intereses económicos. Brasil se mueve en un ángulo chiquitito, con un sentido de potencia imperial que ha sido siempre el auto sentido de Brasil y el real también. Vamos por partes. En cambio, si un país chico como Uruguay necesita todavía más ser predecible, y si no se consensúa la política exterior, se devalúa en el mundo el país. El Uruguay ha tenido fortaleza cada vez que ha demostrado más que detrás de la decisión había cierto consenso. Supo ser política de Estado. Bueno, supo ser e incluso
con diferencias administradas. Diferencias, es decir, bueno, en general el gobierno opina esto, nosotros tenemos este matiz, pero el gobierno no se va a determinados límites. La forma que Uruguay se posiciona en la guerra de Irak de George W. Bush, la segunda, fue un arte que hizo sobre todo acá la Cancillería dirigida por Diego Perti, que si bien no recogió el planteo de la oposición del Frente Amplio, tampoco fue la oposición tajante de apoyo a Estados Unidos que quería Jorge Valle. Fue una cosa que decía, bueno, ¿qué es un consenso? Un consenso no es que todos estamos de acuerdo con todo lo que se dijo, sino que lo grueso lo podemos compartir. Y eso, por ejemplo, se logró con la declaración de Uruguay, sobre todo la expuesta por Felipe Paulillo en Naciones Unidas, la declaración oficial de la Cancillería, con la guerra de Irak. También es verdad que el gobierno uruguayo y la Cancillería se sentía sostenida porque la posición de Brasil, con Fernando Enrique Cardoso, no con Lula, y la posición de Argentina también eran convergentes. Entonces era el Mercosur que giraba ahí. Estamos hablando que no eran leyes, eran posiciones declarativas del país y adoptadas en Naciones Unidas. Y acá vimos que hubo votos, como en la OEA, en Naciones Unidas, sobre el tema de la guerra Rusia-Ucrania, que no fueron, bueno, para empezar hubo un vaivén en la OEA, pero que además no fueron consultadas a el resto de la coalición. No estamos hablando de búsqueda de consenso por una política de Estado, ni siquiera una política de coalición, y hemos visto, Twitter mediante, que uno diría la mayoría del Parlamento no va por lo que votó Uruguay. Volvemos a lo que mencionabas hace instantes, es el Poder Ejecutivo, es el presidente el que decide sin consulta a sus socios. Sí, además la idea que los ministros, que es el modelo norteamericano o mexicano o argentino, el presidencial puro, son como auxiliares del presidente. Cuando el modelo uruguayo es que son miembros del Consejo de Ministros al igual que el presidente. Más aún, la Constitución establece la posibilidad que el Consejo de Ministros se empate y en ese empate el presidente sea uno más, y ahí dice que en caso de empate tiene doble voto y puede desempatar. Pero está previendo que pueda perder en el Consejo de Ministros. Es decir, que los ministros no son inferiores al presidente. Ese es el diseño uruguayo. ¿En cuánto avanza el escrutinio, Eduardo? ¿Tenés por ahí la cifra que habíamos quedado en él? 96,7, 96,8% de avance. Y los números siguen estando ahora 47,0, 48,1, que son los que ya están en pantalla. Sí. 1,3 el voto en blanco y 3,6 el voto en blanco. Es decir, nada, esto quedó como está, digamos, ¿no? Sí. Es decir, los 3 puntos porcentuales que faltan de avance del escrutinio no van a modificar la foto, y podemos decir que no se mueve con respecto a lo que suceda con los votos observados. Es decir, la foto queda definida hoy con todos los elementos que hemos analizado, ¿no? Es decir, se mantiene la ley, hay efectos hacia el sí importantes de movilización, un poco lo que marcaba Gabriel de cómo arrancó también esta movilización desde la recolección de firmas. Se marcó en algunos discursos cómo esto unificó de alguna forma algunos problemas que estaba teniendo la izquierda, digamos, desde la fuerza política, del partido político del Frente Amplio con los movimientos sociales. Le ha dado una fuerza importante. También es verdad que este mismo elemento de alguna forma unió también a la coalición, pero que el resultado debe preocupar. Creo que las primeras señales que se ven no van en ese sentido, no van en el sentido de que haya preocupación por parte del no y de quienes apoyaban. A ver, el fin último, es cierto, era mantener la ley. Ahora, el resultado en sí deja dudas o por lo menos algunas advertencias que tienen que ser analizadas, porque el resultado no es claramente contundente como lo hemos conversado. Y el propio gobierno fue el que alentó, porque le servía el discurso de que esto era un plebiscito, un referéndum a favor y en contra del gobierno. Sí. O sea, que trascendía la propia ley. O sea, que se tiene que hacer cargo de ese propio discurso, ¿no? Sin dudas. Sí, si me permitís, yo diría que lo que ha sido claro hasta ahora de hablar de victoria
ha sido de figuras del Partido Nacional y del Partido Colorado, Sí, no de toda la coalición. es verdad, es verdad. ¿No? Hay que esperar otros pronunciamientos. Sí, está bien. Y veíamos también, bueno, que se encargó en el marco de este discurso que hace el comando del CIDE, que es la figura de Fernando Pereira, el que lidera esta oratoria, porque mencionábamos que no veíamos figuras políticas, sino más bien sindicales, ¿no? ¿Con quién está? La presencia ahí de pocas figuras que tenían que ver con la coalición de izquierda y sí con esas organizaciones sociales que impulsaron de alguna forma esta campaña por el sí. En realidad lo que estaban ahí era la comisión por el sí. Sí. O sea, por el Frente Amplio estaba José Núñez, estaba Marsilia, estaba Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio, del lado sindical estaba José Olivera, estuvo Amina Fagundes, es decir, es No somos del Frente Amplio, sería el mensaje. No somos del Frente Amplio, Sí. y el Frente Amplio no son solamente las caras que se ven de parlamentarios, Sí, ¿no? Porque así se instrumentó, digamos, desde la Comisión por el Sí. Que no quiere decir que después esas caras, que también fueron notas por aparte y participaron en los debates, no estuvieran. Sí. Pero estaban las figuras que participaron en la Comisión por el Sí. Por ahora los datos de la Corte siguen igual y todo parece ser que esto se estabilizaría en estos números, digamos, ¿no? Es decir, lo que hablamos, una cosa es los primeros datos que se reciben, que vienen muy dispersos, y otra cosa cuando se empiezan a consolidar. Estos datos que estamos mostrando, creo que es importante marcarlo, son datos sobre el total de votantes sin contar los observados y sobre el total de votantes. Es decir, porque acá hay dos números que hay que mirar y que a veces se puede confundir en el propio análisis. Una cosa es los votos válidos, que es el voto por el sí, el voto por el no y el voto en blanco, que eso es lo que es el referéndum en sí, y otra cosa es estos números que ya son sobre el total de votantes, que es lo que realmente podemos comparar con una elección nacional, ¿no? Porque si nosotros miramos solo los votos válidos, estamos salteando lo que es el voto anulado, que tiene una incidencia en la medida que son votos que no captan las opciones, ¿no? Y cuando miramos el balotaje, cuando decimos el porcentaje recibido en el balotaje, es el 49 de la calle Pou, el 47 de Daniel Martínez, porque hubo voto anulado también, ¿no? Entonces, para compararlo, es necesario poner esto arriba de la mesa. Sí, a mí no me gusta entrar en la sopa número porque es indigesta. Pero si miramos, por ejemplo, para que la gente tenga idea, el balotaje, la calle Pou, decimos, obtuvo el 48,9, ese es el número que está por ahí. Si se eliminan los anulados, se toman en cuenta solo los votos válidos, obtuvo el 50,8. Claro. Entonces, bueno, si se va a comparar voto válido contra voto válido, pero lo que da el diseño de una sociedad es ver todos los votantes. Recordemos una cosa, en el año 99, en Argentina, entre el voto blanco y anulado, fue el que ganó, tuvo más votos que cualquier partido. Y bueno, al mes no había presidente, hubo 7 presidentes en 3 días, yo qué sé. Es decir, era un país en crisis. Entonces, ¿cuánto es el voto anulado? No es un dato menor, ya eso no se cuenta. No se cuenta para decir el resultado, pero para sí evaluar una sociedad. Y estamos en un voto anulado normal, que será un poquito más chico, un poco más grande que las elecciones pasadas, pero anda ahí. Por lo tanto, no hay un comportamiento de la sociedad. Lo que sí es importante que estamos viendo es que no, están 48,6 y va a andar llegando con los votos observados al 49%, y esto es que los votos que obtienen no, el porcentaje de votos son los mismos que obtuvo el actual presidente cuando gana la elección el 24 de noviembre del 2019. Esto es muy importante marcarlo porque aquí hay que hacer un análisis después
de cuánto sale fortalecido el gobierno y cuánto sale debilitado a partir de estos resultados, que es diferente de decir se conservó la LUC. Son temas distintos. No, y hay un punto también de análisis hacia adelante que tiene que ver con algunos análisis que hemos hecho también en otros momentos, con cómo está el país en su composición electoral, ¿no? Claramente hay 5, un 4-1 y ese 1 ha oscilado para un lado o para el otro en distintos momentos, pero pensando hacia adelante y retomando el tema del apoyo al propio presidente, es como hay un conjunto de votantes de partidos de la coalición que ni en el balotaje, ni en las departamentales, ni en esta instancia actúa en conjunto con los partidos de la coalición, es decir, no se mueven en sintonía con esos partidos. Entonces, para los propios partidos que conforman la coalición, es un desafío importante entender qué es lo que sucede con ese electorado que votó en primera vuelta, quizás, y que estamos recogiendo que no abandonan en su intención de voto a esos partidos hoy. Es decir, no es gente que los abandonó. En otras instancias, cuando no participa directamente ese partido, no va en la línea que el partido se está moviendo, ¿no? Y eso creo que es un elemento importante para ir apuntando, digamos, elementos a considerar en los análisis. Bueno, yo primero quiero de paso hacer un aviso. La Corte Electoral en este referéndum, que tiene las mismas características de cómputo físico que un balotaje, ha acelerado muchísimo los tiempos. Este es un dato que hay que remarcar. Esta Corte Electoral, que asumió a fines del 17, mejoró mucho la tecnología, la forma en que se registran los votantes, ahora la difusión inmediata del voto a voto que se puede seguir en Internet. Es decir, fue un salto muy importante que dio la Corte Electoral que hay que marcarlo porque es muy importante. Y que espero no secarlos, no se ha colgado todavía en ningún momento. ¿Qué? Espero no secarla la página, pero no se ha colgado en ningún momento. No se ha colgado en ningún momento, y además con una actualización que, como es previsible, cada vez más rápido, pero todavía no llegamos a las 10 de la noche. Bien. Y veníamos acostumbrados a las 11 y pico largo, ¿no? Bueno, digamos, el número, el porcentaje y un número ya escrutado por la Corte Electoral permite con alguna prudencia, pero hacer una evaluación global. Bueno, en primer lugar, el referéndum en cuanto a elemento jurídico se mantiene, ¿no? La ley de urgente consideración, y lo que es políticamente muy importante dentro de lo estrictamente referendario es que el no gana al sí sin necesitar el auxilio de los votos en blanco. Bien. Vale decir, no versus sí, ganó el no mano a mano, el voto en blanco no fue necesario para reforzarse. Este es un dato políticamente importante. Segundo, ya yendo a lo político partidario. Bueno, en primer lugar, aunque no sea atribuible a la izquierda partidaria, la izquierda institucional, todo el casi 47%, 46,9%, puede terminar siendo un poquito menos. Sí es claro que la izquierda no ha retrocedido en relación a la elección de octubre y que muestra potencial, por lo menos, más o menos similar al que tuvo en el balotaje. Y otro dato, por otros datos que hemos manejado antes, la izquierda, si hubiera elecciones hoy, y el Frente Amplio en particular, estaría muy por debajo de esto. Sigue habiendo electorado que vota en caso de partidos a partidos de la coalición, pero que en esta elección binaria no se pone del lado del oficialismo, y particularmente de un oficialismo reflejado en cara y nombre del presidente de la República. Habrá que ver en próximas encuestas si se puede identificar de dónde son, ¿no? Bueno, eso se podrá ver, pero digo, esto es muy importante. Otro elemento es que, más allá de mantener la LUC, el presidente claramente identificó el no consigo mismo. Este fue un caso muy claro
y la conferencia de prensa tipo cadena del miércoles fue en ese sentido el elemento sustancial. Y en este momento no está dando lo mismo que el balotaje, pero puede llegar a darlo. Dejemos de lado, es decir, no importa los decimales, sí lo que importa es que no hay un incremento de apoyo al presidente mayor al que tuvo cuando fue elegido. Y estos 2 años de gran personalización del gobierno en el presidente, de gran apoyo comunicacional que tuvo el presidente, no se han reflejado en un incremento de votos, sobre todo teniendo un gran aire de votos. No nos olvidemos que la coalición tuvo el 54, con esa parte de los partidos chiquitos que se volcaban hacia la coalición daba 55, y ya había perdido 6 puntos en el balotaje y, digamos, se mantiene esa pérdida acá. Lo cual, la impresión que uno tiene, que esto va a tener efectos, primero en la relación gobierno-oposición. Hace 2 años era una coalición que, aunque ganó el balotaje por poquito, acababa de sacar al Frente Amplio del gobierno, y un Frente Amplio que se sintió derrotado y que le costó volver a respirar, a este resultado que ya no es un gobierno que saca al anterior. Se puede hacer un análisis, Oscar, decías gobierno, oposición y Partido Nacional, socios de la coalición. Hoy Argimón decía más temprano, cuando salía de votar, que esto los había unido, teniendo en cuenta las fricciones que han tenido en los últimos meses como coalición de gobierno, como coalición multicolor. Bueno, yo creo que el tema sustantivo es, hasta ahora ha habido un gobierno que nosotros hemos académicamente calificado de hiperpresidencial, y que esa hiperpresidencialidad se dio en que los socios fueron bastante condescendientes a decir, bueno, hagamos lo que pide el presidente, mucho más el Partido Colorado. Cabildo tuvo un perfil propio, pero en realidad le permitió al gobierno tomar decisiones sin consulta, como tuvo que ver con el puerto de Montevideo, con el voto en la OEA o en Naciones Unidas respecto al conflicto guerra Rusia-Ucrania. Ahora da la impresión que el presidente debilita su poder con estos resultados y se fortalece más un gobierno de coalición, un gobierno donde no es solo consulto a los socios para aprobar una ley, no, las medidas de gobierno requieren ya una consulta, como fue el manejo, por ejemplo, de la segunda presidencia de Sanguinetti entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, o sobre todo el primer periodo, la primera mitad del gobierno de Valle entre Partido Colorado y Partido Nacional. Recordemos que Jorge Valle cambia el ministro de Economía y nombra a otro en unas reuniones y consultas telefónicas entre Jorge Valle, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle. No fue el presidente que dijo yo pongo y yo saco. Creo que esto, los números apuntan, después se verá si las conductas van ahí o no, pero los números apuntan a un gobierno mucho más coalicionista, uno diría una toma de decisiones más colectiva, más colegiada de los líderes de la coalición, y que el presidente, bueno, va a tener que reflexionar sobre estos números que no son los avasallantes de la figura presidencial que se venía manejando en los últimos tiempos, incluso encuestas de aprobación. La nuestra da también una buena aprobación del presidente, pero una cosa es que la gente diga qué buena la aprobación, pero también vimos acá que una cosa es la aprobación, otra mucho menor la confianza, y otra cosa es cómo se traduce esto en el respaldo, digamos, contante y sonante, que es en materia de votos. ¿Y qué podía esperar el presidente para decirlo? ¿Acá mando yo 52%? Y bueno, sí, por lo pronto superar, claro, nítido, sin esperar el avance tan grande del escrutinio. El avance del escrutinio, superar la mayoría absoluta del país, solo el no. Más de la mitad de los uruguayos votando el no. Eso era el mínimo respaldo. El respaldo natural, después de todo este manejo gobierno, era, bueno, no necesariamente lo que obtuvo la coalición, pero a mitad de camino, por lo menos, entre la mayoría absoluta
y ese 54-55%. Es decir, aquí estuvo lejos de eso. Y sobre todo, algo que son barreras, de repente pocos votos, bueno, si queda igual que como quedó el balotaje, después de estos 2 años y después de todo lo que fue éxito para el presidente, del manejo de la pandemia, el resultado de la pandemia y la valoración que hizo la gente de eso, es para que lleve una gran reflexión sobre las formas y métodos de gobierno, no solamente sobre un tema de orientación, que también, sino sobre los métodos. Que esto abre el camino al diálogo, parecería que abre camino claramente a la necesidad de un diálogo gobierno-oposición, un país que quedó mitad y mitad, y diálogo dentro de la coalición también. Porque los chisporroteos se producen porque el diálogo se hace por los medios de comunicación y no en ámbitos reservados, como repito, fue Jorge Valle, fue el segundo gobierno de Sanguinetti, ¿no? Sí, habrá que esperar ahora de un momento a otro si el presidente de la República confirma su salida con un discurso. Ya vamos a estar con imágenes en instantes desde la Plaza Independencia, donde están los festejos de los partidarios del no. Está enfrente en el Radisson a la presidencia esa especie de comando del no organizado por el Partido Nacional, pero al que han ido llegando todos los representantes de todos los partidos. Los números se mantienen ahí, ¿no? Sí, eso ya se ha estabilizado en ese número, no ha habido variaciones, faltan un poco más del 10% de las mesas de los circuitos por escrutar. Entonces, esto va consolidándose en este número con las consecuencias que veníamos analizando. Estoy viendo Artigas ya tiene 91%, en el caso del departamento de Canelones 90%, creo que uno de los más, a ver el departamento de Flores, que es de los más pequeños, 98% tiene Flores. Simplemente como una anécdota les contamos 11.775 votos para el no en el departamento de Flores. Decía 11.775, 6.497 para el sí, 267 en blanco. Eso es el departamento de Flores, repito, en este caso con 98,41% de los votos escrutados. Sí. Digo, lo que estamos viendo es un resultado muy parecido a lo que fue el balotaje, ¿no? Es decir, la diferencia quizás esté más en los votos en blanco y anulados, es decir, cómo es el comportamiento, pero en términos de porcentuales es muy similar a lo que se vio en el balotaje. Un poco retomando esto es lo anterior, digamos, ¿no? El diálogo dentro de la coalición, el diálogo entre gobierno y oposición, que el diálogo, lo que hablamos antes de las 20:30, ¿no? Una cosa es sentarse y reunirse y otra cosa es lo que se viene. El propio presidente ya anunció en la conferencia de prensa que la agenda seguía prendida, digamos, ¿no? Y mencionó en la propia conferencia la reforma de la seguridad social. Bueno, la reforma de la seguridad social es uno de los elementos importantes, y otro de los elementos para ver es qué fue sucediendo en este tiempo para que el resultado terminara siendo así, ¿no? Por un lado, toda la capacidad de movilización que tienen las organizaciones sociales, el Frente Amplio, que ya lo vio o lo mostró, digamos, tanto en la segunda vuelta como en la recolección de firmas, como en lo que se ve ahora, pero también cuáles han sido los elementos de gobierno y medidas tomadas y no tomadas por el gobierno que de alguna forma pudieron incidir. Sin dudas, hay un elemento que prendió claramente y que se puso en el centro de la campaña electoral, que fue el aumento de los precios y lo que el gobierno hizo por el aumento de los precios. El tema del salario real que se puso en la discusión, y uno de los puntos que nosotros fuimos identificando con el paso del tiempo que empezaba a permear en la población era el tema de la vivienda y los alquileres. Entonces, ¿qué hizo y qué no hizo el gobierno? ¿Qué hizo y qué no hizo la campaña del no? Por más que hablábamos de una campaña más organizada, en el último tiempo toda la cancelación de debates que hubo, la centralidad del presidente, también fue una señal con respecto a la población y hacia dónde se dirigía y cuáles eran los elementos que se ponían arriba de la mesa.